Seamos sinceros, queridos amigos, Gustavo Petro como presidente la está rompiendo en las últimas horas. Los anuncios que ha hecho han dejado boquiabiertos a muchos colombianos que decían que el castrochavismo se iba a tomar este país y que se estaba dando la expropiación y que les iban a quitar las tierras. Pues no. El primer anuncio importantísimo, y ojo a los que se vienen, es que el gobierno nacional ha llegado a un acuerdo con Fedegan, con los ganaderos de este país que están afiliados a esa federación, para comprarle a esos ganaderos 3 millones de hectáreas, con el fin de poder darle a los campesinos acceso a la tierra. O sea, hectáreas que sean aptas para la agricultura, y obviamente eso deberá tener un reglamento específico para no afectar el medio ambiente y para que muchas personas puedan acceder a esta tierra. Seguramente no será del todo gratis, a algunas personas se les dará a bajo costo, no se sabe al respecto, pero lo importante es que le van a comprar las tierras a los ganaderos, a un sector uribista de este país, porque hay que decirlo, la mayoría de ganaderos y sobre todo Fedegan ha sido, mejor dicho, un pie en el zapato para Gustavo Petro, y que lleguen a un acuerdo para lograr la reforma agraria en Colombia es algo impresionante. Nunca antes se había pasado por la imaginación de los colombianos que esto se lograra. O sea que se cae con toda firmeza el cuentico del castrochavismo, de la expropiación de tierras, porque el gobierno nacional va a comprar esas tierras. Sí, que van a costar cerca de 60 billones de pesos, pero la ministra ha dicho que obviamente no se hará de un solo tanganazo, como decimos, pues se hará de forma gradual, que por año se van a comprar 500.000 hectáreas para que obviamente se pueda lograr esta reforma agraria. Y titular tierra a los campesinos, a las personas que necesitan tierra en este país. Sé que habrán muchos contradictores de esta sorpresa para Colombia, de esta gran propuesta y gran acuerdo, pero déjenme decirles, les digo con conocimiento de causa, que tener acceso a la tierra, que usted quiera trabajar y pueda lograr tener acceso a la tierra en Colombia a un costo moderado, o incluso que se la puedan dar para que la trabajen, es algo impresionante. No se imaginan ustedes, y lo digo con conocimiento propio de causa, lo difícil que es usted trabajar en tierras ajenas y que las ayudas, supuestas ayudas que llegan del gobierno nacional o beneficios por medio de los bancos, en el caso del Banco Agrario, terminen en manos del dueño de la tierra y no de quien la está trabajando. Como se conoce en este país, los amedieros o quienes trabajan al tercio, al cuarto. Esto es algo impresionante para quienes conocemos un poquito de campo y quienes obviamente somos campesinos y sabemos la realidad del país. Así que mis queridos amigos, esto es algo increíble, ojalá se dé. Ya estarán los vivarachos esperando para apropiarse o para ser beneficiarios de muchas tierras, porque en este país sí que abundan los vividores. Ya sabemos para qué sector les gusta funcionar estos vividores, pero ver a José Félix Laforía, un contradictor de Gustavo Petro, hablando de que llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para vender tierras, es algo impresionante, y sobre todo del sector ganadero, que sabemos que tienen la mayoría de tierras en este país, es impresionante, hay que decirlo. Lo segundo, después de la reunión que Gustavo Petro sostuvo con el gremio de transportadores, con los taxistas, donde se aclaró que se congelará el precio de la CPM hasta junio del 2023, y también en esa reunión se habló con los taxistas, pero unos que son de Cúcuta salieron a decir que fue una pérdida de tiempo, mejor dicho, típico de personas, de sectores, de regiones donde siempre han gobernado o donde siempre han ganado los sectores políticos tradicionales y donde a Gustavo Petro le fue muy mal, ¿sí? Y llegan creyendo que las soluciones son de un día para otro, cuando ellos nunca apoyaron al actual gobierno por ese sector. Pero otro sector de los taxistas, como Hugo Espina, uno de los líderes de taxistas de Bogotá, uno de los más influyentes de este país, y otros líderes dijeron lo contrario, que la reunión fue positiva porque se lograron acuerdos a mediano y largo plazo. Uno de ellos es que un líder de esos le dijo al gobierno de Gustavo Petro, mire, muchos de los que manejan taxi en este país, muchos de los conductores de servicio público, no simplemente de taxi, no se han pensionado, no lograron pensionarse por una u otra razón. Y obviamente una de las razones es que la informalidad ha tomado mucho poder en este país y los taxistas terminan quebrando en su mayoría. Por eso muchas personas de estas no tienen seguridad social. Y él le dijo que buscaron un acuerdo, un bono para estas personas, para darles una ayuda en cuanto a pensión, a salud, a riesgos. Y adivinen qué, Gustavo Petro le dijo, le compro esa idea, vamos a
observar, a tratar de planear sacar 200 pesos de los peajes de este país para crear un fondo y dar un bono a estas personas del transporte público, no simplemente de los taxis, sino que en general, y buscar que tengan al menos una pensión, una ayuda en salud y en riesgos. Esto es otra noticia increíble. Muchos saldrán a decir que es lo peor, que cómo así, pero lo importante, ojo, es que va a salir de los peajes que en este país se están cobrando y que difícilmente pueden tumbarse. O sea, no nos digamos mentira. ¿Por qué? Porque son concesiones, son contratos que hay para financiar vías en este país, y lo que se debe hacer es que esos recursos que se están pagando en realidad sean invertidos en los conductores, en la sociedad colombiana, en este caso los transportadores. Así que hay que ver lo positivo de esta grandiosa propuesta. Y otro hecho que dejó pues boquiabiertos a muchos, sobre todo aquellos que detestan a Gustavo Petro. Ya no quiero decir más uribistas, porque sé que eso ya es mamón, pero hay muchas personas que siguen obviamente detestando a Gustavo Petro y todo les da, mejor dicho, ira a lo que él diga. Entre ellos Mario Hernández. Sí, sabemos que es ese empresario que es tan polémico en este país, que es del bando opuesto a Gustavo Petro, en fin, pero le ha lanzado una propuesta que ha dejado pues impresionado a muchos colombianos. Le dijo en Twitter: presidente Gustavo Petro, la inflación va a cerrar el año rondando más o menos 14%. Yo le propongo que suba el salario mínimo el 20% y que fomentemos a la gente que quiere trabajar. Tenemos diferencias importantes, pero igual que usted, soy un convencido de que la gente debe ganar más. O sea, que este tipo que es empresario, que indiferentemente de cómo es empresario, produce empleo en este país. Sí, que están las críticas, que el señor se ha beneficiado de la mano de obra china, esa es otra realidad, que ahora saca pecho con lo de Venezuela, con la reapertura, porque ya está listando sus tiendas allá, que ha criticado a Gustavo Petro de forma, pues, mejor dicho, enfermiza, pero le están lanzando esta propuesta y que es importantísima, porque el tipo tiene poder en el sector empresarial y le dice que suban el salario mínimo un 20%, o sea, quedarían 1.200.000 pesos el salario mínimo para el próximo año. Muchos dirán, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a hacer los empresarios? A ver, si suben el salario mínimo es porque ya la inflación le ha permitido a los empresarios vender a alto costo y por eso la gente está, mejor dicho, jodida, porque no puede conseguir los bienes y servicios que venía consiguiendo con anterioridad. Así que hay que subir el salario mínimo, gústenos o no nos guste, mis queridos amigos. El 20%, una propuesta bastante interesante, vamos a ver qué pasa. Pero lo increíble de esta boda es que es Mario Hernández quien le dice de una forma muy conciliadora, amistosa a Gustavo Petro, que se pongan de acuerdo para subirlo a este monto. Vamos a ver qué hay detrás de ese señor, porque sinceramente Mario Hernández sí que tiene una mala reputación frente a Gustavo Petro. Y para finalizar, pues otra noticia que tiene muy contento al gobierno nacional y sobre todo a aquellos quienes de pronto se vean beneficiados de la reforma tributaria. Sabemos que están en contra los más poderosos de este país, las grandes empresas, medios de comunicación, que pues sus dueños son los mismos de las grandes empresas, muchos periodistas pues pagados por estas empresas para darle bombo en contra de la reforma tributaria, algunos congresistas que se dan pues golpes de pecho, como el Centro Democrático, buscando que no se apruebe la reforma tributaria, porque es una reforma tributaria que, si usted la mira, beneficia aún más a los colombianos que verdaderamente necesitan de los impuestos en Colombia. ¿Por qué? Porque si usted revisa los impuestos que se van a cobrar nuevos o lo que van a quitar de algunos beneficios a las grandes empresas, van dirigidos a beneficiar a los colombianos en energía, en combustibles, en fin, y eso es pues algo importante. Pero la reforma tributaria ya se aprobó en el primer debate en las comisiones terceras, las comisiones económicas de la Cámara y del Senado, y pues falta que pase a plenaria para su discusión con sus respectivos debates. Esto es muy importante porque sinceramente el país necesita recursos. Quienes ganan más necesariamente tienen que pagar más, eso es una realidad, mis queridos amigos. Si usted está ganando más de 10 millones mensuales, yo soy consciente que eso pues no es que sea la riqueza más grande, pero entienda que la mayoría de colombianos ni siquiera ganan un salario mínimo en este país, y los que ganan un salario mínimo, mejor dicho, no les alcanza para mucho. Así que si usted se opone a eso, a que gane más de 10 millones de pesos, paguen un poquito más, o a quienes tienen mucho dinero paguen un poquito más, pues está mal, está grave. Hay personas que ni siquiera saben o nada les interesa conocer
¿Cuánto tienen en sus cuentas bancarias? Son multimillonarios. Hijos de papi y mami, gente que tiene mucho dinero, que no les interesa, no saben ni cuánto dinero tienen. ¿Por qué no cobrarles un poquito más para aportarle a este país? El problema grande, mis queridos amigos, está es donde esa reforma tributaria se apruebe y se roben los recursos. Ese es el gran problema de toda esta situación, ¿sí? Porque le digo, y como dice Rodolfo Hernández, que ahí sí, pues estoy de acuerdo, aunque sean puros cuentos trillados de él, es que en un país donde no se robe la plata abunda, la situación financiera del país mejora, las condiciones, disminuye la pobreza, en fin, porque hay dónde y cómo invertir. Difícilmente eso pues va a cambiar de la noche a la mañana, porque sabemos que en las regiones están los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, los contratistas de todas esas regiones, y que son los que se terminan robando las platas en Colombia, porque por más que haga un presidente, por más que haga un congreso, si en las regiones se roban la plata, pues que eso es lo que pasa, pues vamos a seguir jodidos. Y si tenemos ministros y un gobierno que no denuncia eso, que no se pellizca, que mejor dicho no levanta la voz a favor de los colombianos, pues vamos a seguir en las mismas, así como en anteriores gobiernos, que los ministros hacían sus cagadas y el presidente salía a defenderlos como Iván Duque. Pues esperemos que este no sea el caso. Así que pues increíble lo que está pasando con Gustavo Petro. Esperamos que todas esas decisiones, que todos estos anuncios lleguen a buen puerto, que sí en realidad beneficien a los colombianos de forma positiva. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Bye bye.